José Delgado es un joven economista correntino que fue a hacer un posgrado a perfeccionarse en su profesión en la Universidad de Estambul, Sí. Turquía. Y te tocó, José, estar en Estambul este año cuando hubo ese intento de golpe de Estado para destituir al actual presidente Erdogan. Eh, Nos propuso Eugenia, ya que estás en Corrientes justamente, convocarte, traerte aquí en estudios para que nos comente un poco por tu experiencia en vivir en Estambul y cómo fueron esas horas en que se produjo este intento de golpe de Estado en Turquía. Bueno, a ver, vivir en Turquía es una experiencia súper interesante. Es un país que ha despegado económicamente en los últimos 15 años de una manera impresionante. Ha experimentado un desarrollo increíble. Por ahí eso no se ve tanto en la gente. Todavía muchas personas tienen la costumbre de la vieja Turquía más tradicionalista, pero la infraestructura con la que tiene el país, y especialmente Estambul, es increíble. Yo me impresioné mucho con eso, me impresioné también con los, el transporte público, la infraestructura que tiene el transporte público. Y, y bueno, me gustó mucho la idea de vivir en una ciudad que está bien en el centro del mundo. Es una ciudad muy internacional, donde hay personas de todo el planeta viviendo ahí. Cosmopolita. Es muy cosmopolita, sí. Sí, sí, sí. Y es una mezcla de culturas increíbles, una mezcla de Occidente y Oriente conviviendo en una misma ciudad, así que es una experiencia muy, muy interesante. José, vos tenés 29 años 29 tengo, sí. y estás haciendo, terminaste ya, presentaste tu tesis, Sí, 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 terminé todo. un máster en economía política Sí, en la Universidad de Estambul. exacto. ¿Por qué elegiste la Universidad de A Estambul mí, teniendo tantas otras opciones y después el idioma? ¿Te manejas con el inglés? inglés y turco, sí, ambos. A ver, ¿Turco también? turco, sí, sí, aprendí a hablar turco, sí. Y a ver, a mí me interesaba mucho el país, la estructura económica y la política del país. Me interesaba mucho la política del país y su rol en la geopolítica internacional. Esto que pasó, y ya te engancho con lo que justo Sí. me consultaste, esto que pasó hace poco, a ver, no es algo interno de Turquía y no es algo que ha sucedido aisladamente. Es algo que involucra todo lo que está pasando en el mundo. A ver, históricamente Turquía tuvo ese rol, al menos desde la caída del Imperio Otomano, y antes ya también. Entonces todo lo que pasa en el mundo y lo que uno por ahí escucha que puede estar pasando en Estados Unidos, en China o en Europa o en Medio Oriente en general, pasa mucho por Turquía y pasa muchísimo por Estambul. Entonces es muy interesante convivir con todos esos sucesos que están pasando continuamente en el mundo. Y todo lo que uno puede aprender y conocer, que lamentablemente los medios de comunicación a nivel mundial informan solo aisladamente o informan cuando pasa algo que tiene un impacto relativo muy alto, obviamente, y en ese sentido se pasa por alto muchísimas cosas, muchísimos detalles que ayudan a entender por ahí mejor la situación. A ver, José, no solamente que informan aisladamente, sino que las grandes cadenas de noticias, las grandes cadenas internacionales de noticia también informan de acuerdo a, digamos, sus intereses, Sí, claro, ¿no? absolutamente. Entonces la información es muy manipulada y tendenciosa. Sí, sí, sí. Y es muy parcial también. A ver, te doy un ejemplo, porque a ver, hablar en sí de la situación política involucraría muchas horas. Es muy Es compleja. súper compleja. Pero, a ver, darte un ejemplo de lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, muchos hablaban de los atentados terroristas realizados por el Estado Islámico en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, en Francia, En especialmente Europa. en Bélgica. Y ahora, por ejemplo, desde el año pasado Rusia entró en Siria para atacar al Estado Islámico. Turquía lo hizo hace 2 semanas, entraron ya con tanques militares definitivamente y están liberando muchos pueblos que estaban manejados por el Estado Islámico y por ahí, por la tendencia que tienen a atacar a Turquía o el desacuerdo político que hay con Recep Tayyip Erdogan, no están diciendo que, bueno, ahora Turquía liberó muchos pueblos del Estado Islámico en el norte de Siria. Entonces está lo mismo con el caso de Rusia, que ya ha liberado también a muchos pueblos que estaban bajo el califato que habían armado los El del Estado régimen. Islámico. Han liberado y por ahí mucho no se le da la trascendencia que tiene para la gente que vive en esos lugares. Lamentablemente Siria ha
llevado hoy día a una guerra civil ya sin sentido. Ya hace 5 años que están muriendo gentes de todo tipo, los pueblos están destruidos, ya no tienen más infraestructura y muchas de esas cosas no se nombran, no se dicen, ¿no? ¿Tenés ascendencia turca? No, ¿No? no. O sea que fue absolutamente espontáneo tu interés Sí, en lo que nos estás diciendo justamente, en lo político, en lo económico de Turquía, irte allí. sí. ¿Cómo es vivir en Turquía? Un poquito, la verdad que los minutos no nos van a alcanzar como para que vos nos comentes, nos informes cómo es vivir en un país donde la cultura es absolutamente diferente a la nuestra. Hasta no solamente la cultura, las comidas, las costumbres, todo, ¿no? A ver, vivir en el oeste turco, vivir en el oeste turco es como vivir en Europa, que Está es, que occidentalizado. es en gran medida Occidente y es lo mismo que vivir, no sé, en Buenos Aires o en Argentina en general, o en Chile o Uruguay. Obviamente vivir en el este ya turco es mucho más oriental, mucho más musulmán, con costumbres más arraigadas al Islam o a culturas mucho más antiguas. Y si uno va mucho más al este todavía en el Mayor mundo, aún. Irak o Irán es muchísimo más, una cultura muy, muy diferente. Pero a ver, todo el oeste turco, lo que sería Estambul, todo el oeste hasta el sur del mar Egeo, hasta la provincia de Antalya, es totalmente occidentalizado. Ahora, obviamente que Estambul, que es una gran urbe y viven 14 millones de habitantes ahí y que ha sido ocupada por personas de toda Turquía, porque, bueno, por la actividad comercial que tiene Estambul, también obviamente hay barrios donde tienen diferentes tipos de costumbres. A ver, yo por ahí tengo la suerte de vivir en el barrio de Beşiktaş, que es un barrio muy moderno, muy céntrico en Estambul, y es Europa. Eso es Europa. Las costumbres que uno puede encontrar en cualquier país europeo. Se habla mucho inglés. eh, a ver, tienen una vida más, por ejemplo, tiene un equipo de fútbol muy importante, tiene su barra brava, se juntan en los bares a mirar los partidos. O sea, hay un ambiente muy, muy parecido a cualquier ciudad europea, en esa parte de Estambul. Después hay otro barrio que está muy cerca, se llama Kadıköy, que también es muy europeo. Pero después los barrios que están por ahí más alejados del centro de Estambul son muy conservadores, islamo-conservadores, ¿no? Y, y ahí sí hay mucha importancia a la religión y las costumbres se basan mucho en eso. La gente reza mucho más, reza 5 veces al día. eh, tienen otro estilo de vida, o sea, no tan europeo. De hecho, sienten mucho rechazo a todo lo que sea occidente. ¿Las comidas? Las comidas, a ver, se come mucho trigo, mucha harina, pan y bueno, pollo. Pollo se come muchísimo porque es lo más fácil de producir. Carne casi no se come porque es muy caro, obviamente, como en todo el mundo. Y bueno, y muchas verduras, frutas y verduras. Yo particularmente para intentar tener una vida sana como muchas frutas y verduras porque si no, ¿Hace cuánto tiempo que estás? ¿2 años? ya casi 3 años. Casi 3. Sí. Te adaptaste, obviamente, porque si no, no aguantarías. No, a ver, la vida, como te digo, ya depende después de cada uno cómo quiera llevarla. Y en ese sentido nadie te está, a ver, no es un estado que te está diciendo hay que vivir de una u otra forma, cumplir horarios o cosas así, para nada. A ver, uno tiene la libertad de vivir como quiere vivir, como vive en cualquier ciudad de acá y bueno, además de eso, la gente es muy respetuosa. A ver, uno no tiene que estar pendiente por problemas de inseguridad o por hechos delictivos, para nada. A ver, uno puede caminar en cualquier hora durante la noche y no va a sufrir ningún tipo de agresión ni de ningún tipo, nada. Así que ¿Pensás quedarte? no en Turquía, no en Turquía. Eh, ¿Ir a otro país de Europa, por ejemplo? Me gustaría, estoy pensando todavía, pero no lo tengo definido, en algunos países de la región. Mm, ¿Terminaste tu tesis? Sí, terminé eso. ¿Cómo fue integrarte? En la universidad tenés estudiantes de distintos lugares del Sí. mundo. ¿Lograste interactuar, integrarte perfectamente? ¿No hay una diferencia entre los que son locales con los que son extranjeros? A ver, los turcos son muy abiertos a recibir personas de todo el mundo. Así que en ese sentido uno siempre se sintió cómodo. Además tiene mucho interés por Argentina, entonces te preguntan muchas ¿Por cosas. qué?
tienen interés principalmente por el soft power fuerte de Argentina es el fútbol. Entonces, cuando uno dice Argentina, inmediatamente piensan en todos los jugadores de fútbol que tiene Argentina. Obviamente, hoy día el más popular Messi. es Lionel Messi. Pero Maradona también sigue Pero ocupando. claro, los profesores que ya tienen, que pertenecen a otra generación, te preguntan por Maradona. Y después, en general, por el fútbol. Y también por la música, por el tango, te preguntan mucho por el tango. Mira vos. Eso es algo que lamentablemente está instalado en todo el mundo, que cuando uno dice argentino creen que inmediatamente bailas tango y no saben que el tango pertenece solo a Buenos Aires, no solo a Buenos Aires, pero es donde más se practica, ¿no? Y después, sí, también se interesan mucho por la situación política de Sudamérica. También por Sudamérica, pero más principalmente actualmente por lo de Brasil y también por Hugo Chávez y O sea, Venezuela es lo que Venezuela más. y el Che Guevara. O sea, el Che Guevara se lee un montón en Turquía. Un montón sobre la vida del Che Guevara. Y yo trato de decirles, no, lean a San Martín, porque San Martín es el héroe de Argentina y de Latinoamérica, no el Che Guevara. Después sí, bueno, pueden tener intereses en leer su historia, sus ideales y todo eso, pero bueno, también te preguntan mucho por eso. La educación, ¿qué lugar ocupa dentro de las políticas A ver, públicas? la educación, O el nivel de educación que tienen. El nivel de educación no es tan malo como en Latinoamérica, pero se nota una falta de competitividad por parte de los profesionales en Turquía. Obviamente que ellos tratan de complementar con algún posgrado en el exterior o alguna experiencia internacional para estar mejor preparados. Y en lo que respecta a ver, la educación tiene un principal foco en el nacionalismo turco. O sea, los turcos por sobre todas las cosas tienen que defender a su país. Y eso es algo que se los ve desde la primaria, desde y también en la secundaria, los símbolos patrios. Los turcos son muy nacionalistas en este sentido y la educación más pasa por eso, por entender los valores de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, y defender todos los valores que él quiso instalar en el país, un país republicano, democrático, secular, y la gente tiene que estar preparada para defender siempre esos valores. O sea, la educación pasa más por ese lado. Y después, como te contaba recién, Turquía ha crecido económicamente muy rápido solo en los últimos 15 años. Y se ha integrado a la competencia internacional, digamos, de mercado en esta época, y recién los turcos por ahí se están tratando de adaptar a esto. A ver, no todos hablan inglés, por ejemplo, y están empezando a darle importancia a hablar inglés, a hablar español, a hablar ruso, que son el árabe, que son los idiomas más hablados en el mundo, ¿no? Y también adquirir otro tipo de conocimiento, especialmente en las ciencias. ¿Hasta cuándo quedás aquí en Corrientes? ¿Sos oriundo de aquí, de Corrientes sí, Capital, sí, de acá José? soy. Sí, de acá. ¿Hasta cuándo quedás? Y me voy a quedar 10 días más, creo, o 9 días más o menos, y luego me voy a Buenos Aires. ¿Hace cuánto estás? Y yo llegué esta semana, llegué el miércoles. Poquito, sí. Hace poquito. ¿Extrañas? No. ¿No? No, a ver, estoy bien, digamos, o sea, vivo bien, ¿Estás vivo cómodo? tranquilo, estoy muy cómodo, la ciudad me gusta mucho, así que no es que siento ese desarraigo, ni mucho menos. Además, con mi familia hablo casi todo el tiempo, ya ahora con WhatsApp Sí, con las es mucho más herramientas fácil. de comunicación que tenemos en la actualidad, Así que sí. es mucho más accesible. ¿En qué colegio te recibiste aquí? En la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, acá por calle Bolívar. Sí, acá cerquita. Sí. Bien. ¿Y qué haces además de estudiar? A ver, hasta hace poco estuve trabajando en una compañía que fabricaba motores reductores que lo vendía a Europa y Medio Oriente, que estaba muy interesante el trabajo y la empresa también. Luego dejé porque quería terminar algunas cuestiones en la universidad y así que en este momento, antes de venir acá, es como que no estaba haciendo nada. Dije, bueno, voy a ir para visitar a la familia. Sí. ¿Seguís las noticias de nuestro país, de Corrientes? Lo seguía antes, los primeros tiempos cuando vivía allá, ahora últimamente mucho no sigo. ¿Te desconectaste? Me desconecté un poco, pero sí, bueno, principalmente lo sigo por el fútbol, que es lo que más me interesa, por River Plate, yo soy hincha de River. Qué mal, José. No, ¿por qué? No, qué mal. Después te muestro una foto que saqué en Buenos Aires, muy interesante. Acá la mayoría somos bosteros. La única infiltrada que tenemos tenemos es Eugenia, que está levantando el brazo ahí en señal de festejo, pero Samuel Fernández, el operador, como Lucas Tomadín en el portal,
y quien te habla somos bosteros. Bueno, no han pasado buenos años entonces, los últimos. Estamos pasando por unos buenos años, pero bueno, ya levantaremos cabeza. Sí. José, la verdad que un placer haber compartido estos minutos que fueron escasísimos, pero sirvieron por lo menos un poquito para que nos comente, bueno, cómo es la experiencia de estar viviendo en una ciudad como Estambul, una ciudad muy cosmopolita, como bien los decías, y perfeccionarte en tu profesión. Sos licenciado en economía Sí. y fuiste a hacer una especialización en la Universidad de Estambul sobre economía política. Sí. Y comercio internacional también. Bueno, lamentablemente tenemos que entregar el programa, pero vamos a ver si te invitamos durante la semana para que nos acompañe en el programa que conducimos habitualmente de 19:30 a 21:30. Gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.